Buenas tardes. Gracias nuevamente por estar conmigo al hacer el comentario del capítulo 16 de Mateo. Leo el versículo 1 de este capítulo. Dice, y se acercaron los fariseos y saduceos para escudriñarlo, y le pidieron que muestre una señal del cielo. Ya la última vez que le pidieron señal del cielo los fariseos fue con los escribas. Esta vez le piden con los saduceos. Ahora se han unido dos grupos contrarios, enemigos. Los predominantes de Israel eran enemigos. Los unos creían en la ley de Moisés y en la vigencia del Antiguo Testamento, de todos los libros, me refiero a todos los libros del Antiguo Testamento. En cambio, los saduceos no creían en la resurrección y solamente decían que los únicos libros verdaderos, veraces, son los de Moisés. Había una gran discrepancia en ellos, no solamente intelectual, sino también en forma de vida. Los saduceos eran liberales, no eran fieles a Dios en su mayoría. Bueno, no tenían esto de la fidelidad a Dios como principio. Los fariseos al revés intentaban ser fieles a Dios y dependían mucho de su conducta para considerarse que están en comunión con Dios. Su conducta debía estar en armonía con la ley. Muy bien. Entonces, pero sin embargo, estos dos grupos completamente contrarios y poderosos se habían unido para escudriñar a Jesús. Realmente lo que querían es tener ya una razón definitiva para matarlo. Y entonces Jesús les contestó, versículo 2, y les dijo, cuando ellos piden la señal, al caer la tarde dicen hará buen tiempo, porque el cielo está rojizo. Y en la mañana dicen hoy habrá tempestad, porque el cielo está rojizo y hay muchas nubes en el cielo. Actores hipócritas están en nuestra versión. Conocen el aspecto del cielo y lo disciernen, pero no pueden entender las señales de los tiempos. 4. Generación perversa y adúltera busca una señal, y no le será dada señal, sino la señal de Jonás, el profeta. Y dejándolos se fue. Sí, les iba entonces a dar una señal a estos que buscaban el último argumento para matarle a Jesús. Y la señal era Jesús resucitado. Justamente lo que los saduceos no creían, se oponían, y por otro lado los fariseos no creían nunca que Jesús realmente era el Mesías, y entonces se iban a sorprender al verlo resucitado. Fue una señal que fue dada para ellos, muy importante, y que realmente les devastó cuando esta señal se cumplió. Ahora bien, vale la pena ahora considerar si es que Jesús tomaba livianamente esas creencias, enseñanzas de fariseos y saduceos. Leamos el próximo pasaje para constatar qué opinión tenía Jesús de eso. 5 al 12. Y se fue Jesús con sus discípulos al otro lado, y ellos se habían olvidado de traer pan. 6. Y Jesús les dijo, disciernan y estén atentos de la levadura de los fariseos y saduceos. 7. Ellos deliberaron entre sí, diciendo, nos dice esto porque no trajimos pan. 8. Dándose cuenta Jesús les dijo, discuten entre ustedes, oh pequeños en fe, ¿por qué no trajeron pan? 9. Todavía no ejercitan su mente, ni recuerdan los 5 panes para los 5,000 y cuántos canastos recogieron. 10. Ni los 7 panes para los 4,000 y cuántos canastos recogieron. 11. ¿Cómo es que no usan su mente para saber que no les hablé de los panes que no trajeron, sino que no presten atención a la levadura de fariseos y saduceos? 12. Entonces los discípulos entendieron que les dijo que no presten atención no a la levadura del pan, sino a las enseñanzas de fariseos y saduceos. En otras palabras, Jesús creía muy perniciosas las enseñanzas de los fariseos y de los saduceos. Miren ustedes que las enseñanzas de los fariseos eran de una
fidelidad a la obediencia muy grande a la ley de Dios, enseñanza de fariseos. Y la enseñanza de los saduceos, en cambio, podían omitir pedazos de las escrituras para ellos defender sus doctrinas. Podían negar la doctrina de la resurrección, porque aunque bien no estaba tan clara, pero era la suficiente enseñanza, digámosla, había suficientes pasajes en el Antiguo Testamento para aceptar la resurrección. Entonces Jesús condena estas dos actitudes, las condena y ambas las considera perniciosas. ¿Por qué? Porque las compara a la levadura. La levadura, al mezclarse con la harina, la transforma. Así también las enseñanzas de fariseos o saduceos, al entrar en la mente, la transforman, no para el bien, sino para el mal. Recordando que hoy hay vigentes estas enseñanzas. Hay una gran fracción del cristianismo que considera que la fe en Jesús el Mesías debe ir acompañado con los frutos. Y los frutos, dicen ellos, son la obediencia a los 10 mandamientos, negando el evangelio que Jesús le dio a Pablo. Por ejemplo, lean Romanos 7. Bien, la enseñanza de los fariseos, pues también, de los saduceos también estaba. ¿Cuántos cristianos realmente creen en la resurrección? Por esto es que no creen en la resurrección, que se dedican con todo esfuerzo a tener éxito en esta vida. Bueno, una vez que Jesús dejó claro que las enseñanzas de fariseos y saduceos no son sanas y son perniciosas porque hacen un efecto negativo en la mente, Jesús había cumplido un gran propósito para sus discípulos, que sepan discernir en lo que hace el bien a la mente y lo que no hace el bien a la mente, o sea, la daña. 13 al 20. Entonces Jesús vino a la región de Cesarea de Filipo y preguntó a sus discípulos: ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? 14. Ellos le dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Entonces, el versículo 15, Jesús les dijo: ¿y ustedes quiénes dicen que yo soy? ¿Quién dicen que yo soy? 16. Contestó Simón Pedro y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Pedro era como el portavoz del grupo. Era bastante fácil para expresar sus pensamientos, pero que realmente eran los pensamientos del grupo. Le declaró por primera vez que Jesús, Pedro, a nombre realmente de los discípulos, que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Jesús, ¿cómo valoró esta declaración? Dijo, así valoró, versículo 17. Y le contestó Jesús: feliz eres, Simón Pedro, hijo de Jonás, porque ni sangre ni carne te reveló a ti, sino mi Padre que está en los cielos. Clarísimo. Ningún maestro religioso había enseñado a Pedro, ni por supuesto a los discípulos, que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Había sido una revelación directa de Dios del Padre a ellos. 18. Además te digo yo a ti, le dijo, que tú eres Pedro, y sobre esta piedra construiré mi iglesia, dice nuestra traducción. Pero debo advertirles que la palabra iglesia no es una palabra española. La palabra iglesia es una transliteración del griego congregación, eclesia, sinagoga. La palabra eclesia en griega se traduce sinagoga, congregación. Entonces lo que Jesús está diciendo, porque algunos piensan que Jesús fundó su iglesia aquí para referirse a alguna denominación, pero en realidad Jesús está refiriéndose a aquellas personas, se está refiriendo a aquellas personas a quienes Dios el Padre reveló que Jesús es el Mesías y que Jesús es el Hijo de Dios. A esas personas constituyen la sinagoga, la congregación de Jesús, o incluso ya digamos la iglesia de Jesús. Esas personas son los que reciben revelación del Padre. Ahora, debo decirles algo muy interesante.
para recibir revelación del Padre. Si ustedes recuerdan el capítulo 13 de Mateo, necesitaba el terreno, o sea, la mente humana de estas personas, necesitaba ser trabajada por Dios del Padre para que esté lista para recibir las semillas del reino. Eran personas que se habían sometido a la ley de Dios y que reconocieron su fracaso. Este es importante tener presente. A esas personas Dios del Padre puede revelarles que Jesús es el Cristo, el Mesías, y es Hijo de Dios vivo. Que no es una simple declaración teórica, es un principio de vida, de fe y de vida, esta declaración. Bueno, sobre ellos, con ellos, él iba a fundar su iglesia, su congregación, su sinagoga, y a ellos, y a esta congregación, a este grupo de creyentes, no tendrían fuerza la puerta de la muerte, las puertas del sepulcro, las puertas heladas, como dice acá. En otras palabras, esos estaban destinados a resucitar. El 19. También a esta congregación, cuyo portavoz era ese momento Pedro, le iba a entregar las llaves del reino de los cielos. Las llaves del reino de los cielos. No las llaves del reino de Israel, las llaves del reino de los cielos. Estas llaves habían sido entregadas a los dirigentes judíos. Esto Jesús aclara después. En otro capítulo de Mateo va a explicar que les quitaba la llave del reino de los cielos, porque no habían hecho tarea, y entregaba a la congregación de creyentes en el Mesías, que personificada en este momento por Pedro y los discípulos. Entonces, muy bien. Leo el 19, algo muy interesante. Dice, también, lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Aquí vemos una conexión espiritual de características muy profundas. Lo que se hace en la tierra, se ate en la tierra, estoy hablando de la congregación, ¿no es cierto? Jesús está hablando de la congregación. Eso mismo se hace en el cielo. Las fuerzas del cielo para ayudar a estos miembros de esta congregación se orienta en el mismo sentido que la congregación se orienta aquí en la tierra. Y lo que desata la congregación aquí en la tierra también se desata en el cielo. Ahora, ¿qué responsabilidades tiene la congregación? Generalmente interpretan este pasaje diciendo que es para aceptar miembros en la congregación de los de fe, o para excomulgar, fraternizar miembros. Generalmente reducen a eso, pero a mí me parece que tiene mucho un avance más grande. La responsabilidad de la congregación de creyentes, esta que Jesús fundó y ha continuado a lo largo de los siglos, tiene una responsabilidad en la tierra: predicar el evangelio del reino y vivir los principios de ese evangelio. Son esas dos responsabilidades, no tanto como aceptar miembros o expulsar miembros. Pudiera estar involucrado también eso, pero más importante me parece la responsabilidad de comunicar el evangelio del reino y de vivir de acuerdo a sus principios. Y entonces la orientación que tome la congregación de creyentes en este sentido, en qué enseñar, por ejemplo, si se restringe la enseñanza del evangelio que recibió Pablo y se les restringe a enseñar el evangelio como creía Santiago, el de la epístola, por ejemplo, jefe de la iglesia primitiva, las fuerzas del cielo se iban a orientar de acuerdo a la decisión que tome esta congregación de creyentes, la congregación, la iglesia de creyentes. Y en otras palabras, el evangelio no tiene un avance forzado por el cielo. Más bien es al contrario, va como dependiente de la forma como van valorando estos creyentes la pureza del mensaje evangélico. Y me parece que va a llegar, o está llegando ya un tiempo, en que hay creyentes que están valorando la pureza de la integridad del mensaje evangélico y viviendo de acuerdo a esto, viviendo de acuerdo a esa predicación, a esa enseñanza. Entonces las fuerzas, si es así, las fuerzas del cielo se volcarán para ayudar a esas personas
que están intentando predicar el Evangelio en su pureza, y los frutos de este Evangelio, la vida práctica, frutos del amor, o sea, como que los creyentes llegan a ser como los canales del amor de Dios. Dios es un espíritu, no se olviden, y Él se expresa por medio de canales, por medio de la misericordia, paciencia, tolerancia, bondad, etc. Compasión. A través de esos son los canales para darse a conocer Dios, porque Dios es un espíritu. Y la iglesia, la congregación de iglesia, tiene esa responsabilidad. Eso me parece que a eso se refiere: lo que ates en la tierra, atas en el cielo, se repite. Digamos, sigue esa tendencia, el cielo, las fuerzas del cielo destinadas a velar por la congregación de creyentes en la tierra. Y así mismo se desata, igual cosa ocurre en el cielo. Bueno, entonces, después de explicarles eso, versículo 20, Jesús les encargó a sus discípulos que a nadie dijeran que Él es el Mesías. Ellos ya sabían por declaración de Jesús que es el Mesías, certificado por la inspiración divina del Padre, ¿no es cierto? El Mesías. Pero Jesús les dice que no comuniquen. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Como que escondía el hecho de que Él era el Mesías. Por una razón muy sencilla: que Satanás quería a toda costa evitar que Jesús llegue a la cruz, porque solamente ahí se consumaba la salvación, ahí se consumaba su victoria, la victoria de Jesús, del amor divino sobre el pecado. ¿Por qué? Porque Jesús llevó en su cuerpo los pecados de la humanidad a la cruz. Y no olviden ustedes que el pecado es malo, no por el hecho que rompa la ley, no. El pecado es malo porque lo separa de Dios a la persona. Esto es, lo separa del amor. El hombre deja de ser canal del amor divino. Por eso es que hay tanta maldad en el mundo. Jesús, llevando los pecados de la humanidad en su cuerpo a la cruz, sin embargo, en ningún momento dejó de ser el canal de Dios, canal de la misericordia, de paciencia, de tolerancia. En realidad, entonces, los pecados no pudieron hacer esa separación a Jesús del Padre. Y aunque Él sentía que estaba como solo, pero sin embargo, Él seguía dejando manar, huir de toda la actitud que tenía Él en la cruz: misericordia, compasión, paciencia, tolerancia. Por esto es que Jesús llegó a resucitar, porque le venció al pecado. Y es por eso es que nosotros tenemos salvación. Bueno, entonces Jesús lo que quería es cuidar su camino hasta la cruz. Por eso no quería que mucha gente, solamente sus discípulos, sepan que Él es el Mesías, el Cristo. Bueno, entonces, versículo 21 al 23. Una vez que ellos ya sabían que Jesús es el Mesías, entonces dice: desde entonces comenzó Jesús a mostrar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y sufrir mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, para ser muerto y resucitar al tercer día. 22. Entonces, al escuchar esto, Pedro, el vocero del grupo, tomando a sí mismo a Jesús, como tomándole el brazo y pegándole a él, le empezó a reprender, diciendo, Pedro reprendiendo a Jesús, porque Jesús estaba anunciando que va a ir a la cruz. Pedro, por decir esto a Jesús, le quería reprender y le dijo: que Dios tenga gracia de ti, o misericordia de ti, y que esto no te suceda a ti, Señor. 23. Entonces Jesús se soltó de Pedro y, encarándolo, le dijo a Pedro: retírate atrás de mí, Satanás, enfocado en el pecado, porque tú no piensas lo de Dios, sino lo de los hombres. Justamente el mismo Pedro, que fue expresión de la inspiración divina al confesar que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios vivo, ahora este mismo Pedro fue vocero de Satanás para impedir que Cristo llegue al Calvario, a la cruz. Pero Jesús le paró clarísimo. Le dijo que Satanás estaba hablando a través de él.
porque Satanás no mira el plan de Dios, sino el plan de los hombres, que realmente es defender su posición, la posición de Satanás. Muy bien, vamos del 24 al 28. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno, o sea, como comentario, como explicación de cómo vencer esta actitud humana normal que tuvo Pedro, queriendo mostrar misericordia, pero oponiéndose a que Jesús llegue a la cruz. Jesús entonces, por esta razón, empezó a explicar a sus discípulos lo que vamos a leer. 24, versículo 24. Si alguien quiere venir detrás de mí, niéguese a sí mismo, levante su cruz y sígame. El hombre, por el pecado, por esa naturaleza caída que tiene en su mente, como Jesús nos dijo que del interior del hombre, del corazón, dijo, sale todo mal, por esa naturaleza que tenemos, el mal se expresa en forma de complacencia en todo. Por esto es que negarse a sí mismo, lo que quiere decir es negar esto de ceder a la complacencia, o sea, vivir de complacencia en complacencia, negarse eso es lo que Jesús está diciendo. Niégate a ti mismo, la complacencia personal en todo, y toma tu cruz y sígueme. ¿Cuál es la cruz del hombre? Primeramente, muy parecida a la de Jesús, pues ¿no? La cruz de Jesús era la naturaleza caída que él llevaba, número uno, y luego mostrar misericordia, compasión y tolerancia a personas que no merecen. Somos los seres humanos. Tuvo que tolerar esta tontería que tenían los discípulos, que no entendían las cosas, continuamente. Y la personalidad impetuosa, los blancos y anhelos que tenían. Y no solo ellos, sino toda la gente con la que rodeaba. Tolerar a los fariseos, a los saduceos, escribas, a los líderes religiosos. Jesús, esa era la cruz de Jesús. Él la cargaba. Cargar la cruz significa ser en toda circunstancia canal de la misericordia, la compasión de Dios. Y entonces, para el ser humano, la cruz es él mismo, sus debilidades, sus pasiones, su deseo incansable de satisfacerse a sí mismo, el tolerar, el tratar con amor a las personas que le rodean. La cruz es a veces el esposo de una persona, la esposa de una persona, sus hijos, los compañeros de trabajo, los compañeros de la iglesia, son la cruz, vecinos. Entonces, cargar la cruz significa siempre ser canal de misericordia, no obstante los obstáculos que haya para tal cosa. El versículo 25 dice, quien quiera salvar su alma. La palabra alma es una de las traducciones de Sigei, la palabra griega. Esta palabra básicamente quiere decir vida o persona funcionando. Vida en el sentido del camino que me toque recorrer a mí, que le toque recurrir a mi hijo, a mi amigo. Ese camino que nos toca recorrer, ese es, a lo largo de nuestra vida, ese es el término Sigei o alma. Por esto dice el Señor, quien quiera salvar su camino de su vida, la perderá, y quien pierde su vida por mi causa, la ganará. Esto es, perder la vida por Jesús, es renunciar a buscar el éxito y la riqueza en la vida, por causa de Jesús, para seguir a Jesús. Ese lo va a ganar, y el que en cambio persiste en ser alguien en esta vida, ese la va a perder. Y luego Jesús dice a sí mismo, el 26, ¿qué le beneficia al hombre si es que gana todo el mundo, pero pierde su vida? Entonces, pierde su vida no cuando está viviéndola, sino después cuando llegue el momento que Jesús dé el pago a cada uno según su obra. El versículo 27 dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre junto a sus ángeles, y entonces dará a cada uno según su obra. No olvidemos que la salvación, esto es la resurrección con la transformación, cuando Jesús aparezca en las nubes de los cielos, en la parucía, este es el resultado, el fruto de la fe en
en la obra salvadora de Jesús. Pero ahora el camino que uno recorre, la forma como caminó en esta vida, tiene premio. Tiene premio. Esto es lo que Jesús dice. Cuando venga el Hijo del Hombre, vendrá en la gloria de su Padre junto a sus ángeles y dará a cada uno según su obra. Este es lo que Mateo mismo después habla, que vendrá el Rey y dirá a las ovejas de los cabritos, y a los unos dirá: venid benditos de mi Padre, heredad del reino. Y a los otros dirá: apartaos, porque nunca los conocí. A esto se refiere Jesús. El 28 termina con algo interesante. Dice: en verdad les digo a ustedes que aquí, o sea, entre sus discípulos, hay quienes no gustarán la muerte. O sea, muerte es esto, vivir para negarse. A esto se refiere. No gustarán la muerte hasta que disciernan que el Hijo del Hombre viene en su reino. O sea, cuando lleguen a discernir algunos creyentes que este mundo no es del reino de Dios, que Estados Unidos no es del reino de Dios, que Jesús va a venir en su reino, y se den cuenta que mejor entonces no buscar el éxito en esta vida, sino negarse para seguir a Jesús hasta la cruz, para recibir en su reino, la recompensa que Él tiene para aquellos que tomaron su cruz y le siguieron a Jesús. Bueno, nuevamente les agradezco por acompañarme. Espero que Dios les bendiga a ustedes y a sus familias. Y les invito para la próxima semana. Gracias.